Un aplauso para ella. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, antes de nada, al comité organizador por darme la oportunidad de participar en esta jornada. Gracias a todos los asistentes y gracias a todos los coreanos, porque como decía Jesús, es verdad, hace muy poquito tiempo que aterrizamos por aquí, todo el mundo me decía, uy, como vayas a Corea no sales. Y es que me estoy planteando buscarme una casita, algo para quedarme por aquí. Muchísimas gracias de verdad por la acogida. Lo primero que quiero deciros es que esto no es una ponencia, mi intención es que sea una charla y de hecho, si me lo permitís, yo me voy a bajar porque me siento más cómoda abajo, más cerquita. Es una charla, hemos comido y nos vamos a tomar el café y las dudas que surjan, pues las vamos planteando. Si me queréis interrumpir en cualquier momento, yo encantada, ¿vale? De hecho, hablo muy rápido, prefiero hasta que me vayáis parando. Cualquier duda. Y si no, pues al final, ¿vale? El objetivo de mi charla o de compartir este ratito con vosotros lo voy a resumir en la última diapositiva y lo vais a ver así cuando lleguemos a ese momento. Como bien ha dicho Jesús, soy ginecóloga, especialista en obstetricia, ginecología y dentro de la ginecología especializada en ginecología regenerativa, ginecología funcional y estética. Y al mismo tiempo máster en medicina estética, ¿vale? Con lo cual abordo un poquito en mi terreno a la mujer, al hombre también a nivel de medicina estética facial y corporal, pero lo que más me satisface es el tratamiento de la mujer a nivel integral. Entonces voy a dividir un poquito la charla en dos partes. Por una parte vamos a centrarnos en lo que es puramente medicina estética y después me centraré un poquito más en mi tema, en lo ginecológico, que además creo que es lo que venimos un poquito a hablar hoy, ¿no? Se trata del cáncer ginecológico. Bueno, pues es un poquito el contenido. ¿Cuál es el objetivo de la medicina estética en el paciente oncológico? Pues poder ofertar todas aquellas opciones terapéuticas, todos los tratamientos que tengamos a nuestra mano para tratar las secuelas que los tratamientos, que la enfermedad en sí ha producido en el paciente oncológico, ¿vale? Y aparte tratar todas las complicaciones derivadas de los tratamientos a los que nos vamos a ver sometidos. Cirugía, radioterapia, quimioterapia. ¿Qué es el paciente oncológico? El paciente oncológico es el que tiene o el que ha sufrido un cáncer. El paciente oncológico es el que está recibiendo un tratamiento activo de cirugía, quimioterapia, radioterapia. Y es también un paciente oncológico el que está en remisión después del tratamiento. Es un paciente especial porque requiere de un abordaje multidisciplinar, ¿vale? Somos muchos los especialistas que tenemos que estar ahí para que el tratamiento sea lo más completo posible. Cuando tenemos un cáncer, tenemos tratamientos para abordarlos y para combatirlo, pero estos tratamientos producen muchos efectos secundarios. Entre ellos, pues cansancio, afectación del estado físico en general, pérdida del apetito, pérdida de peso, cambios en el estado de ánimo, disminución en la autoestima. A nivel de la piel, irritación, sequedad. Si centramos un poquito más en la parte ginecológica, esa sequedad, esa atrofia también se produce a nivel vaginal, con todas las consecuencias, como veremos, que eso conlleva, ¿no? Molestias en relaciones sexuales, hacer que una paciente no se sienta cómoda, que tenga dolor, que tenga sangrado. Y después de tratamientos, consecuencias de los tratamientos, como por ejemplo la cirugía, pues cicatrices, seromas, queloides, linfedema, que es algo que también nos repercute a nivel de imagen. ¿Cómo vamos a tratar desde el punto de vista de la medicina estética todos estos efectos secundarios? Pues nosotros vamos a dividir el tratamiento, solemos dividir el tratamiento en tres fases. Una primera fase, que es todo aquello que podamos hacer antes de iniciar el tratamiento farmacológico. Una segunda fase, que es aquello que podamos hacer mientras que el paciente está realizando su tratamiento. Y una tercera fase, después del tratamiento. Muy a grosso modo, pero lo principal, lo que quiero es que nos quedemos con las ideas básicas, los conceptos básicos. Antes de iniciar el tratamiento a nivel facial y corporal, ¿qué es lo que necesitamos? Pues prepararnos, preparar la piel, en este caso, para todas las agresiones que vamos a sufrir como consecuencia de los tratamientos oncológicos. Vamos a dividir el ritual, digamos, de cuidado facial en un ritual de cuidado de piel por la mañana y por la noche. Fundamental, por la mañana una buena limpieza, una tonificación, una hidratación y el centro de todo, fotoprotección. Por la noche nos vamos a una doble limpieza, una tonificación de la piel y una hidratación. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Están muy de moda los retinoles y
Pues que en pacientes oncológicos, que tenemos una piel mucho más reactiva, mucho más sensible, debemos evitar las cremas que tengan esos agentes irritantes o exfoliantes, ácido glicólico, retinol, y sin embargo potenciar todas aquellas cremas o el uso de antioxidantes, como por ejemplo que tengan un alto contenido en vitamina C. El Aquaphor, ¿qué es el Aquaphor? El Aquaphor es un dispositivo que tenemos en muchas consultas, se realiza mediante técnicas de medicina de cabina, de estética de cabina, es un procedimiento que no es invasivo y lo que lo utilizamos es para realizar una limpieza profunda de la piel. Una limpieza profunda de los poros, una exfoliación, una eliminación de células muertas. Con eso conseguimos un rejuvenecimiento y mejorar la elasticidad y por lo tanto el aspecto de la piel. La mesoterapia es otra técnica que lo que consiste es en infiltrar con microinyecciones distintas sustancias, vitaminas, PRP, ácido hialurónico, oligoelementos. ¿Qué conseguimos? Pues hidratamos y nutrimos, pero en este caso a una mayor profundidad. El microblading, importante, ¿vale? El microblading o la micropigmentación, tratamientos que incluso los oncólogos nos recomiendan que se hagan antes de afrontarnos al tratamiento médico. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los efectos secundarios más frecuentes de los tratamientos oncológicos es la pérdida, por ejemplo, del pelito de la ceja. No es lo mismo afrontarse el cambio brusco que va a tener que asumir el paciente cuando ve ese deterioro, entre comillas, de su imagen, a cuando tú ya estás preparado y aunque eso sea un efecto que ocurra, señores, aquí no se nota, yo ya lo hice antes, ¿vale? ¿Qué es el microblading? Pues, o la micropigmentación, pues como su nombre dice. Sí. Pues pigmentar la piel, ¿vale? En aquellas zonas que están más despobladas, si es en la cejita. ¿Por qué se recomienda, aparte de por lo que he comentado, hacerlo antes de iniciar el tratamiento? Porque esta técnica crea como unas costritas, como unas postillitas que desaparecen en 5 o 7 días no más, y se ha visto que la piel cicatriza mejor y que la respuesta es mucho mejor si la realizamos antes de empezar con el tratamiento farmacológico. Una vez que ya estamos preparados, iniciamos el tratamiento oncológico farmacológico, ya sea vía oral o ya sea endovenoso. Aquí es cuando empiezan a aparecer los síntomas. Aquí es cuando se empieza a ver la irritación de la piel, la sequedad, es cuando aparece ya la pérdida, como he dicho antes, del cabello, lo que se conoce como alopecia, se nos cae el pelo, se pierde el vello facial en las cejas, incluso se pierden las pestañas. Entonces, tenemos que establecer un protocolo específico para pieles que sean muy sensibles y pieles reactivas, que es lo que nos van a provocar los tratamientos a los que por necesidad y además debemos someternos. Fundamental en esta fase, hidratación y fotoprotección. Hoy en día existen unos fotoprotectores solares con una fotoprotección muy alta, que además tienen color y que no lo podemos utilizar y nos sirve en forma de base de maquillaje. No necesitamos otra cosa. Fundamental, la fotoprotección. Después del tratamiento, pues ahí vamos a tratar todas aquellas secuelas que hayan ido apareciendo. La mayoría de las veces nos sometemos a una cirugía y la cirugía, ¿qué es lo que puede ocasionarnos? Lo más frecuente, una cicatriz. Todo el mundo sabemos lo que es una cicatriz, es una marquita que aparece en la piel después de la cirugía. Se sabe que el proceso de maduración de una cicatriz puede ser hasta durante un año. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden producirse cambios en este tiempo, hay veces que mejoran, pero aún así lo recomendable es empezar el tratamiento de las cicatrices para que sea lo más efectivo posible en los 3 primeros meses. Incluso dependiendo con qué técnica utilicemos, hablaremos por ejemplo después con el láser ablativo de CO2, el láser fraccionado de CO2, se recomienda incluso a partir de la segunda semana de que se ha generado la cicatriz. ¿Vale? Ya que estamos, vamos a cuidarnos, vamos a vernos bien, cuanto antes mejor. El láser ablativo, como he dicho, ¿para qué lo utilizamos? Pues para las cicatrices, para los queloides. Los queloides es como un crecimiento exagerado de una cicatriz, se pone más gordito, se pone rojo, pica, pues la respuesta con el láser de CO2 es espectacular. Cualquier tipo de alteración en la textura de la piel, flacidez, porque también muchas veces se pierde elasticidad en los tejidos, perdemos peso con los tratamientos, ¿vale? Pues tensamos la piel con el láser de CO2 y aquellas lesiones que crezcan un poquito más, que estén sobrelevadas y que lógicamente tengamos certeza de que son lesiones benignas. No sé si se aprecia muy bien, son fotos reales de pacientes tratados con láser CO2 y vemos la diferencia, ¿no?, entre la cicatriz. No es lo mismo que te abras la barriguita de arriba abajo y te quedes así, a que yo me pueda ir a la playa así y ponerme un bikini si quiero, ¿vale? Que no tenga que ocultar nada, no tengo nada que ocultar, al contrario.
La luz pulsada, me imagino que habréis escuchado también, o muchas habréis hecho tratamiento, o habremos hecho tratamiento para las manchas solares, el IPL, ¿vale? Pues para eso lo utilizamos, para todas las lesiones de la piel pigmentada, las manchas oscuritas, y para las lesiones vasculares benignas, el enrojecimiento, el eritema, todo esto tiene una respuesta muy buena con el IPL. La radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una técnica mucho menos agresiva que el láser y se utiliza sobre todo para la laxitud, ¿vale? Es decir, para el aumento de elasticidad y para las irregularidades superficiales de la piel. Bueno, todo el mundo ha escuchado hablar Vistabel. ¿Qué es el Vistabel? El Botox. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Vale? Para las arruguitas de expresión. Vamos a vernos bien. Si nos sentimos bien, aumenta la autoestima, afrontamos el tratamiento y la enfermedad y lo que nos ponga por delante. Mejor que nadie. Pues, señores, a ponerse el Botox. Rellenos con ácido hialurónico, lo mismo que he comentado antes. La pérdida de peso que se origina con los tratamientos hace que todo se caiga. Y a nivel facial, sobre todo el tercio medio inferior de la cara, se nos viene abajo. Pues, ¿cómo lo recuperamos? ¿Cómo nos vamos a ver mejor? ¿Qué es el objetivo? Pues con rellenos de ácido hialurónico. Igual, imágenes reales de pacientes, en este primer caso, tratada con rellenos de ácido hialurónico y con Botox, con Vistabel. ¿Vale? Y a continuación, más llamativo, paciente tratada con Botox, con Vistabel, con ácido hialurónico y láser de CO2, lo que he dicho antes, la respuesta a las arruguitas del láser de CO2. Cada uno decide lo que quiere hacer, pero opciones, que es mi objetivo aquí hoy, opciones y soluciones, miles, y para eso estamos nosotros aquí, ¿vale? Para que sepáis que existen. Ahora me voy a mi campo, ¿vale? Aquí voy a dedicar nada, muy poquito, porque no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, como decía Jesús, fundamental. Es verdad que ayer se decía también, ¿no? En 2030 pues, empezamos con mucho susto, por lo menos a mí me supone mucho susto. En 2030 una de cada dos hombres van a tener cáncer, una de cada tres mujeres van a tener un cáncer. Perfecto, lo asumimos, pero también se dijo a continuación, aumenta la supervivencia. Si aumenta la supervivencia, aumenta las demandas de consulta para tratar todos aquellos efectos secundarios que han producido la enfermedad y los tratamientos, con lo cual tenemos que darle solución. A nivel ginecológico, son muchísimos los efectos secundarios que se producen, son muy frecuentes en la mujer. Vimos ayer que uno del segundo cáncer en la mujer es la mama. Sé que no es el tema que lo tratasteis el año pasado, pero el cáncer de ovario arrasa con mujeres jóvenes, ¿vale? Y además no se diagnostica, no tenemos un plazo, es el que lo cogemos por sorpresa. Y incluso mujeres que hacen revisiones y que te has visto el año pasado y de repente me noto que la barriga la tengo hinchada y ¡bum! Pues vamos a darle solución a todos, vamos a tratar, por supuesto, vamos a solucionar el problema, vamos a tratar la enfermedad y todos aquellos efectos secundarios que nos supongan, vamos a darle solución. A nivel ginecológico, ¿qué es lo más frecuente que suele ocurrir? La atrofia vaginal. La atrofia es la sequedad vaginal severa, ¿vale? Severa, que produce dolor, que produce inflamación, que produce sangrados irregulares que incluso nos pueden aumentar nuestro grado de incertidumbre, o de una paciente que tiene un cáncer ginecológico y que sangra, aunque se haya sometido a un tratamiento y le hayan dicho que va todo bien y va curado, quiera que no, el miedo te entra en el cuerpo, pues el sangrado es precisamente por la sequedad. Infecciones, inflamaciones, infecciones vaginales de repetición porque estamos bajitas de defensa, con lo cual todo nos va a atacar. El adelgazamiento a nivel de los labios mayores, al estar cada vez más sequita, la vagina se va cerrando, hay una estrechez del canal vaginal. Pues todo esto tiene solución, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Antes hablábamos que solo el tratamiento de la atrofia o de la sequedad siempre se trataba con una terapia hormonal local, estrógenos locales, en cremita, vamos a ponernos el colpotrofin, vamos a ponernos el Blisel. La adherencia al tratamiento primero era nula, porque ¿qué mujer, yo como mujer, se pone un tratamiento de manera crónica todos los días con una cánula y una crema? Ni el primer día, cuando sales de la consulta, a lo mejor ese día, más no. Encima nosotros en nuestro caso, este tipo de tratamiento tenemos que descartarlo. Normalmente el cáncer ginecológico es hormonodependiente, con lo cual yo no puedo utilizar estrógenos. Tengo que abrir, por lo tanto, más mi abanico de posibilidades para tratar a estas mujeres. De ahí uno de los motivos por qué me llevó a hacer la medicina estética, ¿vale? Para poder darle solución a todas estas mujeres que yo no podía tratar desde el punto de vista médico y ginecológico, y que todo el mundo decía, es lo que hay, da gracias a Dios que te has salvado un cáncer. Perfecto, y damos gracias a Dios, pero señora, no me quiero quedar así, ¿vale? Lo que decía,
El estrógeno, Blicel, una marca comercial, es un estradiol, me da lo mismo. Estrógenos locales en nosotras no podemos utilizarlos, ¿vale? Porque ni en mujeres que tengan un sangrado de causa desconocida, ni en mujeres que tengan un cáncer estrógeno dependiente. ¿Qué opciones? Pues a mí me dijo una vez un compañero mío con más experiencia en esto, que todo lo que servía para la cara servía para la vagina. Y eso estamos haciendo los ginecólogos, que estamos especializándonos en regenerativa. Ácido hialurónico, hemos hablado antes. Ácido hialurónico que aplicamos a nivel vaginal. Un ácido hialurónico específico. No me puedo poner el mismo ácido hialurónico que utilizamos a nivel facial para tratar la zona genital. Pero el efecto que conseguimos es el mismo. ¿Para qué lo utilizamos? Para lo que os he comentado antes, para la sequedad vaginal, para la atrofia, para la dispareunia, el dolor con las relaciones sexuales. Tenemos que demandar y queremos tener no solo una salud genital, sino una vida sexual satisfactoria. No tenemos que limitarnos en ese aspecto, ¿vale? Para hidratar las cicatrices después de una cirugía vaginal, ¿vale? O como un tratamiento de las dermatosis son irritaciones de la piel. Muchas a lo mejor habéis escuchado hablar del líquen, lo utilizamos también con muy buena respuesta. La ventaja del ácido hialurónico, bueno, a nivel vaginal, a nivel del vestíbulo. El vestíbulo es la entrada de la vagina, la zona de abajo que es la que más nos molesta siempre. O que cuando tenemos relaciones todo el mundo no puedo porque me molesta aquí, o si me duele aquí, o noto tensión. Eso es el vestíbulo. Y a nivel vulvar, ¿vale? Los labios, todo el monte de Venus, todo. ¿Cómo lo administramos? En una sola sesión. Se realiza en consulta, charlando como estamos ahora. No, sí, como estamos ahora, pues yo normalmente dejo que charléis poco porque, como veis, hablo mucho. Y la duración, pues entre 6 meses y 12 meses, dependiendo de la paciente, ¿vale? Y en una sola vez. No molesta para nada, de verdad. De verdad que yo estoy hablando con la paciente y estoy realizando el tratamiento, ¿vale? El láser fraccionado de CO2 se utiliza a nivel facial, lo utilizamos a nivel ginecológico. De hecho, fue la primera técnica que se empezó a utilizar en ginecología. Con lo cual, si hablamos de seguridad y eficacia y seguridad demostrada del tratamiento, llevamos casi más de 15 años con el láser. Y hay estudios clínicos que lo avalan y podemos realizarlo de verdad. Son tratamientos que con total seguridad. No tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones. Totalmente sustituye a los tratamientos con estrógenos locales que, como ya hemos dicho, en nuestro caso no podemos utilizar. Y son tratamientos ambulatorios, rápidos y muy efectivos. Normalmente en láser hacemos un protocolo con 3 sesiones de una duración de unos 20 minutos aproximadamente, y separamos una sesión de otra entre 4 y 5 semanas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que queremos potenciar con el efecto del láser es que se sintetice colágeno y elastina, que es lo que nos falta en la sequedad. Y para ver la respuesta real de la mucosa tenemos que darle ese tiempo, ¿vale? No sobretratar. Yo no cito a una paciente 3 semanas antes porque va a estar muy bien, pero a lo mejor no necesita una determinada potencia que yo le voy a dar en una siguiente sesión. Entonces hay que dar tiempo también a que los tejidos respondan. Bueno, para que veáis un poquito, traía un vídeo que no se puede ver, os lo enseño cuando quiera. Tenemos todo el aparato ahí, cuando tengáis curiosidad, de verdad os lo digo. Me ofrezco, de aquí me conocéis algunos, para lo que necesitéis, para bichear, para que, oye, me surge esto, oye, puedo verlo, oye, ¿vale? Lo que necesitéis. Pero para que tengáis una idea, el láser lleva, como todo, a nivel ginecológico tenemos que buscarnos nuestras mañas, y es un manípulo que se adapta al láser de CO2 y, como todo, pues tiene una forma muy parecida a la sonda vaginal. Introducimos en la vagina. La arendelita que veis ahí, hay compañeros que la ponen, otros que no. Yo la pongo para proteger la zona de la entrada y para apoyarme y estar más cómoda. Y lo que vamos haciendo es, ya que no está el vídeo, introducimos el manípulo y poquito a poco vamos realizando la sesión, barriendo la vagina desde dentro hacia afuera y girando para asegurarnos de que tratamos la mucosa en los 360 grados. ¿Vale? No sé si se ve bien. Mucosa vaginal, la entrada de una vagina, el introito de una mujer con atrofia y tratada después de una sesión con láser. Se ve, no hace falta que entendamos mucho, se ve que la coloración, se ve la lubricación. Eso duele menos. ¿Vale? Bueno, lo paso un poquito y ya está. La radiofrecuencia vaginal, igual que hemos dicho antes. Igual que el láser, estimula la producción de colágeno, de elastina, produce un efecto tensor. En este caso lo podemos utilizar también no solo para la atrofia, sino para la hiperlasitud, porque tensa los tejidos,
¿Vale? Muchas veces se utiliza también, yo lo suelo utilizar como buena respuesta para el tema de las incontinencias urinarias, por lo mismo, porque tensa el tejido para la incontinencia de esfuerzo, esa que pego un salto, me río, hago un esfuerzo y se me escapa el pipí. Pues, problemas, soluciones. Disminuye la frecuencia también de las infecciones de orina de repetición y mejora la estética vaginal porque aumenta la elasticidad, la piel se ve la mucosa como más jugosa, entonces pues a nivel estético también es importante y por lo tanto mejora la satisfacción sexual y el dolor, ¿no? Como estamos hablando en todo el tiempo. Un procedimiento no invasivo y no ablativo, prácticamente los efectos inmediatos. En el láser tardamos un poquito más, un par de semanitas, en empezar a vernos más lubricadas, menos molestas, pero en la radiofrecuencia vaginal prácticamente con la primera sesión notamos efectos y sin riesgo ninguno a quemadura, tratamientos seguros. Yo sé que cuando hablamos de cáncer nos planteamos todos la seguridad y esto y me va a perjudicar y esto puedo hacerlo, totalmente seguro. Igual, el vídeo no, es muy parecido, es un manípulo de la radiofrecuencia que vamos barriendo la vagina. La fotobiomodulación, las luces LED, ¿vale? Los aparatitos, los dispositivos que tienen luces de muchos colores. Fenomenal, lo que hacemos es crear una serie de reacciones biológicas para sintetizar fibroblastos, colágeno, elastina, hidratar. Al final nos tenemos que quedar con ese concepto. Lo utilizamos, yo específicamente no como tratamiento único, me gusta utilizarlo como complementario al láser o a la radiofrecuencia. No requiere anestesia. ¿Y por qué como complementario? Porque los resultados no son tan potentes como con las dos técnicas anteriores y sobre todo porque ahora vais a ver, son dispositivos de uso ambulatorio, domiciliario. Yo lo prescribo, la mujer lo compra y se lo lleva a su casa. Y se lo da a ella sola en su casa, con lo cual imaginar el perfil de seguridad, ¿vale? Dependiendo el tipo de luz que pongamos, pues vamos a conseguir un efecto. En ginecología, sobre todo, yo utilizo la luz roja y la luz azul. ¿Por qué? La luz azul porque tiene un efecto antiinflamatorio y calmante y la luz roja porque tiene un efecto cicatrizante y regenerador. ¿Que quiero tratar las lesiones pigmentadas? Amarilla. ¿Que tengo un linfedema y quiero hacer un efecto drenante por esa retención? El ámbar, ¿vale? Se utiliza mucho, por ejemplo, aunque estemos ahora a nivel de ginecología, cuando hay un acné, unos episodios de acné, como tiene un efecto bactericida, la luz violeta. Os voy a poner simplemente unas imágenes para que veáis los dispositivos, ¿vale? Son, vamos, un poquito más grandes del tamaño de un vibrador, pero muy cómodo, totalmente seguro y ya digo, lo podéis hacer en domicilio. De hecho, yo lo prescribo como tratamiento. Igual que cuando me siento la primera vez con una paciente, a nivel ginecológico, no a nivel estético, que por supuesto lo primero que hacemos es enseñarle un espejo. Lo primero que le pregunto es, si no te incomoda, vamos a vernos, y yo cojo un espejo y nos vemos los genitales, que me ve cómo estás, dime dónde te duele, yo te voy a decir el por qué. Es importante que nos conozcamos. Y la zona genital no es un tabú. Igual que tenemos un problema en la nariz, tenemos un problema en la vulva. Y muchas veces más gordo el de la vagina, ¿vale? Pues igual, yo lo prescribo como tratamiento, poquito a poco. Hay mujeres que les cuesta más por mentalidad, por cultura, pero poquito a poco y cuando ven los efectos, sin problema. Os decía, el objetivo principal y lo único que yo quería conseguir con este ratito con el que al final he hablado yo sola, es que transmitiros a las pacientes con cáncer que hay alternativas para recuperar la salud genital y la salud sexual, que cada una decida, pero que hay alternativas para todos los problemas, ¿vale? Y nada, bueno, que estamos aquí cerquita, que lo que necesitéis a vuestra disposición y que si tenéis cualquier duda o ahora o después, lo que os pueda ayudar, esa es mi función, ese es mi objetivo y eso es mi gratificación. Muchas gracias, Nuria. Hola a todos, soy Fátima Japón, coreana. Creo que mi apellido es lo que más me define de dónde soy. Soy nutricionista y trabajo tanto, soy una nutricionista de un equipo de fútbol de Sevilla femenino, como también en mi propia consulta. Esto me permite ver la nutrición, que es importante en, yo diría, todos los factores de la vida. Y también, por supuesto, en el cáncer. Por eso, cuando Jesús me dio la oportunidad de dar esta ponencia, vi una oportunidad y muy importante para poderos transmitir por qué tenemos que cuidar nuestra alimentación. A mí me gustaría empezar explicando un poco de una forma muy normal para que todo el mundo lo entienda. Yo voy a intentar que todo se entienda muy fácil, no voy a utilizar ningún tipo de tecnicismo y si utilizo alguno lo voy a intentar aclarar. Pues explicar qué es el cáncer, ¿no? El cáncer es una patología que se debe a la proliferación, a la división y al crecimiento de forma incontrolada de las células.
Esto realmente pasa de forma, podemos decir a menudo, es normal que pase en nuestro cuerpo. El problema es cuando no se consigue controlar, cuando el control falla. ¿Por qué falla? Pues aquí es donde entran en juego los factores de riesgo, que ahora hablaré de ellos, y también entra en juego lo que sería pues, la alimentación, por supuesto. Algunos factores de riesgo que van de la mano de la nutrición, pues la obesidad, la inflamación y el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es cuando tenemos en nuestro cuerpo muchos radicales libres. Los radicales libres son moléculas que alteran la célula. Y para que estos radicales libres se disminuyan, tenemos que añadir a nuestra alimentación antioxidantes y fitonutrientes que ahora a continuación os hablaré. Además, también una dieta rica en grasas saturadas, azúcares refinados y alimentos procesados pueden contribuir a la inflamación crónica que altera este control, por así decirlo, de estas células que se están multiplicando de forma descontrolada. Y también una mala alimentación afecta al sistema inmunológico, que lo tenemos que tener fuerte para afrontar esta enfermedad. También, como decía, durante el tratamiento es muy importante, ya que cuando estamos tratándonos pues, con quimioterapia, radioterapia, etcétera, el cansancio es uno de los síntomas, también la delgadez, como también ha dicho mi compañera Nuria, y es por ello que una correcta alimentación es muy importante. También optimiza los resultados y, por supuesto, para la calidad de vida y la supervivencia. Como decía, pues hay muchos factores de riesgo, como por ejemplo la edad, la genética y los antecedentes familiares, exposición a cancerígenos. Bueno, no lo voy a leer porque lo tenéis en la diapositiva y no me gusta repetir las cosas que vosotros mismos podéis leer, pero sí que señalo algunos que van de la mano con la nutrición. Realmente la falta de actividad física no va de la mano con la nutrición, pero sí que es cierto que aquellas personas que suelen comer de forma correcta también realizan ejercicio físico. Por eso lo he señalado para hablar en más profundidad de estos 4 aspectos. Empezando por el ejercicio físico, porque muchas veces tendemos a banalizar el ejercicio físico pensando que solo nos sirve para el control del peso corporal y va mucho más allá. Por supuesto que para la prevención y para el tratamiento del cáncer nos sirve el control del peso corporal, pero no es solamente esto, también mejora el sistema inmunológico, por lo cual también es muy importante. Modula la modulación hormonal. Además, en el cáncer ginecológico es realmente importante porque cuando hay alteración de, por ejemplo, estrógenos, insulina, se está relacionado con algunos tipos de cáncer ginecológico y también con el cáncer de mama, entre otros. El deporte también mejora el tránsito intestinal. Esto es muy importante para el cáncer de colon, por ejemplo. Reduce el estrés, la ansiedad, mejora el metabolismo de la glucosa y reduce el ingreso de radicales libres, que ya os he comentado que es. Así que sí, el ejercicio físico es necesario en muchos aspectos, mucho más allá de simplemente nuestro peso corporal. Luego, el alcohol. Yo siempre digo que el único consumo de alcohol saludable es el alcohol cero. Lo típico que se decía de una copita de vino al día que tiene muchos antioxidantes, siento deciros que no. El único alcohol saludable es no tomar alcohol. Si queremos el antioxidante del vino, tomemos uvas que están cargadas de esos antioxidantes. Pero tenemos que eliminar el alcohol, porque como veis, está presente y es causa de muchos tipos de cáncer y de otras muchas patologías. Así que por eso quería romper un poco el mito de es que una copita de vino al día es buena. Siento deciros que el único alcohol seguro es cero, no tomar nada de alcohol. Y también la obesidad. La obesidad da una inflamación crónica, cambios a niveles hormonales, que ya os he hablado antes cuando os hablaba de la actividad física, resistencia a la insulina, que también va de la mano de poder padecer y tener más predisposición a padecer cáncer, factores inmunológicos, adipocitos. Los adipocitos son las células donde se guarda la grasa y además esta célula donde se guarda la grasa también tiene una función hormonal, es decir, no solamente guarda la grasa, sino que también produce hormonas. Además, también es muy importante saber dónde se acumula la grasa, porque cuando la grasa tenemos grasa visceral, que significa que la grasa está alrededor de los órganos, estos órganos no funcionan correctamente. Y cuando estamos padeciendo esta enfermedad necesitamos que todo esté funcionando de una forma correcta. Y también el estilo de vida y la alimentación. Y después de esta presentación, pues vamos al tema de, oye, vale, comer sano es muy importante, pero ¿cómo tenemos una alimentación saludable? Ya os decía antes que los fitoquímicos, los fitonutrientes son muy importantes. ¿Qué es esto? Estos son compuestos bioactivos que tienen naturalmente presentes
algunas plantas, y que tienen propiedades tanto antioxidantes, que ya os he dicho antes porque es importante, como antiinflamatorias, entre otras. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues, por ejemplo, los frutos del bosque tienen muchas propiedades. Sí que es cierto que cuando el fruto del bosque congelados se ha visto que no se han perdido estas propiedades. ¿Por qué os digo lo de los congelados? Porque es verdad que cuando vamos al supermercado somos económicos, todo hay que decirlo, y lo podemos utilizar incluso cuando llegue el verano, la primavera, el buen tiempo, para hacerlo en algún helado, con yogur, pues una forma de incluirlo en nuestra alimentación. También pues todo el grupo de las crucíferas. ¿Cuál es este grupo? Brócoli, coliflor, coles de Bruselas, también tiene fitoquímicos. El licopeno, que se puso tan de moda, ¿no?, con el tomate, cuando hubo un boom, que todo el mundo hablaba del cáncer de próstata y de las propiedades del licopeno que está en el tomate. Y aquí, con el gazpacho andaluz que tenemos, por favor, podemos comer y hacernos unos manjares de licopenos. Y también la cebolla, el ajo, tiene compuestos sulfurosos, como vemos aquí, y también la cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias. La cúrcuma es una sustancia muy interesante porque lo que tiene el compuesto bioactivo se llama curcumina y está presente en la cúrcuma y para mejorar la absorción, porque es verdad que no sirve solo con echar un poquito de cúrcuma a alguna comida, sino que para mejorar la absorción lo podemos hacer junto con la pimienta. La piperina, que es un compuesto que tiene la pimienta, mejora la absorción de la curcumina para tener estas propiedades antiinflamatorias. Bueno, aquí quiero ir un poco, ya he dicho que esto iba a ser muy llano, muy práctico. ¿Cómo podemos comer estos alimentos? Oye, vamos a hacer las cosas ricas, un bol de frutos rojos, el helado que os he dicho antes, un bol con yogur o con chocolate negro, por favor, un chocolate negro que tenga muchos antioxidantes, que no tenga azúcar, que tenga muchos antioxidantes, o bien un salteado con las crucíferas que os he hablado antes, un salteado con brócoli. Si no os gusta, porque a veces por el sabor cuesta un poco comerlo, lo podemos mezclar con un poco de salsa de soja o con otros alimentos que sí nos agraden a nuestro paladar. Ensaladas, ricas en licopeno con tomate, el gazpacho también que os he hablado antes, también es una forma de incluirlo. Y aquí veis un cúrcuma latte que últimamente se ha puesto muy de moda, que no es más que un té de cúrcuma, y también lo quería señalar por aquí. Pues bien, ahora vamos a hablar de los antioxidantes. Los antioxidantes son muy importantes porque, como os he hablado antes, se encarga de neutralizar estos radicales libres para que el estrés oxidativo disminuya. ¿Dónde encontramos los antioxidantes? Yo creo que a todos lo primero que se nos viene a la cabeza es la vitamina C y la naranja, ¿no? Sí que me gustaría deciros que la vitamina C no solo está presente en la naranja, también está en la fresa, en el pimiento, por ejemplo, etcétera, los arándanos y en muchos vegetales. Además, también la vitamina C estimula el sistema inmunológico. Por otro lado, también tenemos la vitamina E. La vitamina E tiene protección celular, protege a la célula para que no sea alterada por estos radicales libres. ¿Dónde podemos encontrar la vitamina E? Pues lo podemos encontrar en frutos secos. Por favor, siempre que comáis frutos secos, que no sean fritos, que sean tostados, naturales, y si pueden ser sin sal, mucho mejor. Pues en aceites vegetales, el mejor y por excelencia, ese oro líquido que tenemos aquí, ese aceite de oliva virgen extra, por supuesto, también es muy rico en esta vitamina E. También los carotenoides. El betacaroteno quizás es el más conocido, aunque como veis aquí en la diapositiva hay algunos otros, que el betacaroteno es lo que le da este color naranja a la zanahoria, a la calabaza, al boniato, etcétera, y también con propiedades antioxidantes. Los polifenoles presentes en las uvas, que por eso se le atribuye de forma positiva el poder antioxidante del vino, que ya os he dicho que para eso es mejor comer uvas, arándanos, té verde, café y el selenio, que es un mineral con propiedades antioxidantes que también se encarga de reparar ese ADN, por lo cual es muy importante, muy interesante en la protección del cáncer. Ya nos vamos a otro grupo de alimentos, hemos hablado de los vegetales, he estado hablando de ellos, ahora vamos a las proteínas. ¿Y por qué las proteínas son tan importantes? Pues bien, las proteínas son importantes para la reparación y regeneración celular. Esto es bastante notorio en un contexto de quimioterapia y la radioterapia. Además, también para un mantenimiento de la masa muscular. Uno de los problemas de los pacientes con cáncer es que tienen sarcopenia, que es esta palabreja, pérdida de masa muscular. Para revertir y disminuir la sarcopenia, sobre todo para disminuirla, es importante añadir suficiente proteína en las comidas. También un apoyo al sistema inmunológico, nuestros anticuerpos necesitan proteínas y para también la cicatrización de las heridas. Vamos a pensar que las proteínas son como los ladrillitos que construyen el cuerpo, los tejidos, los órganos y tenemos que dárselas.
en estos momentos. Y también las grasas, muchas veces las grasas son muy temidas, por eso también quería hablar de las grasas, porque hay ácidos grasos que son esenciales para la vida, como por ejemplo los poliinsaturados, omega 3, omega 6, que son necesarios para el correcto funcionamiento cerebral, para el hormonal, incluso para la piel y para muchos aspectos muy importantes. También para reducir el riesgo cardiovascular. De hecho, seguro que habéis oído muchas veces hablar de esas grasas cardiosaludables, donde se encuentran pues, en aguacate, aceite, que ya lo he mencionado, también en los pescados azules, etcétera. También disminuyen la inflamación y además también nos ayudan a favorecer algunos nutrientes. Hay algunas proteínas que son liposolubles. ¿Qué quiere decir liposolubles? Que se disuelven mejor en un contenido graso, como por ejemplo la vitamina A, D, E, K, que por ejemplo de la E ya os he hablado anteriormente y os he dicho su importancia. Muy bien, ya de la teoría a la práctica vamos a explicaros cómo tenéis que distribuir vuestro plato. El plato que sería el plato saludable. A mí siempre me gusta que la mitad del plato sea verdura. Y si porque tiene que estar este plato así en comida y cena, si una de las verduras es en formato crudo, mucho mejor, porque en el proceso de cocinado se pierden algunos nutrientes. Luego, un cuarto, proteína, que ya os he hablado. ¿Qué alimentos contienen proteína? Pues contienen proteína la carne, el pescado, la leche, el huevo y las legumbres también tienen proteína. Es verdad que las legumbres tienen tanto hidratos de carbono como proteínas, pero también es una muy buena fuente de proteína. Y también menciono los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono yo sé que no siempre están presentes en todas las comidas, pero cuando esté presente que sea este cuarto, que sea un cuarto de nuestro plato y siempre en sus versiones integrales, ¿vale? Que no sean refinados, porque los refinados son más proinflamatorios. También es importante intentar incluir unas 2 o 3 piezas de fruta al día y que si puede ser una de ellas rica en vitamina C, para este contexto sería estupendísimo, la verdad. De forma visual, ¿cómo ya hemos hecho nuestro plato? Pues por ejemplo, un salteado de judías y coliflor con pechuga de pollo y arroz, o un primero y un segundo, un salmón con patata y una ensalada, o una paella de segundo, por ejemplo, que ahí metemos los hidratos y metemos también la proteína y una ensalada de primero. Con esto también podemos jugar con el primero y el segundo. Os he dicho que conviene que añadáis en vuestra alimentación. Ahora os voy a decir que conviene que eliminéis de vuestra alimentación. O por lo menos, que, aunque no lo eliminéis al 100%, que reduzcáis bastante este tipo de alimentos. Y os quiero explicar el porqué. Estos alimentos tienen un alto contenido en azúcar y grasas saturadas, que es un riesgo para padecer obesidad y además también pues, influye en la influencia de la resistencia a la insulina, que es ese ambiente hormonal que ya os he hablado anteriormente. También, si tenemos este tipo de alimentos en nuestras comidas, tenemos un bajo contenido de nutrientes esenciales, porque, por ejemplo, si no es lo mismo cenar un salteado de verduras, por ejemplo, con salmón, que tiene pues, su proteína, sus grasas cardiosaludables, su vitamina E, que una pizza, por ejemplo. Pues la pizza va a hacer que tengamos déficits nutricionales y que haya un desbalance probablemente de nuestra alimentación. Además también hay una influencia con este tipo de alimentos, todos son proinflamatorios, los aceites refinados, harinas refinadas, alto contenido en azúcar, son proinflamatorios. Esto favorece a que podamos padecer esta enfermedad. Falta de fibra y su impacto en la salud digestiva. A día de hoy hay un mundo acerca de la microbiota, que yo podría hacer otra ponencia hablando de la microbiota y quedarme el día entero hablando y no terminaba, pero simplemente quería mencionarla y comentaros que la microbiota son las bacterias que tenemos en nuestro intestino y que son muy importantes cuidarlas y mimarlas. ¿Cómo la cuidamos y la mimamos? Dándole su alimento, la fibra prebiótica, es decir, el alimento prebiótico, que por ejemplo sería la fibra. Si no la alimentamos de forma correcta, esta microbiota se va a alterar, se va a ver alterada. Y bueno, ya para finalizar, y después de todo esto, ¿cuáles son los puntos clave que quiero que os quedéis? ¿Cuáles son esas conclusiones que quiero que os llevéis a casa? Que no hay dosis saludable de alcohol, que la obesidad y el sedentarismo son 2 factores de riesgo para padecer esta enfermedad, que las grasas saturadas, azúcar y harinas refinadas son proinflamatorias y por lo cual tenemos que intentar reducir su consumo. Nos tenemos que intentar centrar en alimentos que no sean procesados, también incluir verduras en comida y cena, 3 piezas de fruta al día y alguna de ellas rica en vitamina C, tomar suficiente proteína al día, no tenerle miedo a los hidratos de carbono, vamos a intentar que sean complejos y elegir grasas cardiosaludables.
Y para terminar, esta frase que a mí me encanta, que es que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Pues muchísimas gracias. Por aquí dejo un poco mis contactos, tanto mi página web como el correo, las redes sociales, por si queréis escribirme, por si ahora no me queréis hacer alguna pregunta por vergüenza o puro, pero queréis escribirme con alguna duda, lo que necesitéis de verdad, que para mí es un placer serviros y poder ayudaros. Okay. Ay. Buenas tardes. Yo me voy a sentar. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras, por tus elogios y, por supuesto, por tu invitación. Yo siempre honradísima de venir aquí, siempre que me lo digáis. Bueno, pues sí, yo soy repetidora, efectivamente. El año pasado ya tuve también la oportunidad de dirigirme a vosotros para hablaros también sobre los aspectos emocionales del superviviente de cáncer. Y vais a ver que algunas de las diapositivas que presento, los que estuvisteis el año pasado, pues vais a ver que también os las mostré. Y que quiero repetir en eso porque de alguna manera hay algunos elementos que son comunes al paciente, digamos al estado emocional del paciente oncológico, sea cual sea su localización y sea cual sea la situación, y que quiero que partamos de ahí. Y después, pues sí me centraré un poquito más en algunas de las consecuencias o de las secuelas que pueden aparecer después de un cáncer ginecológico. Entonces, vamos a ver estas tres cosas, ¿eh? En un primer momento, ese impacto emocional del diagnóstico, sobre todo del momento del diagnóstico y de los tratamientos, y luego pues nos centraremos un poquito más, como digo, en el cáncer ginecológico y acabaremos pues por avanzar qué pasa después del tratamiento y qué pasa cuando ya la enfermedad está controlada o incluso ha desaparecido y supuestamente deberíamos ya volver a nuestra vida normal y a sentirnos de nuevo bien y estables y felices y contentos, aunque eso no siempre es necesariamente así. Y de eso es de lo que yo quiero hablar un poquitín. Si os acordáis los que estuvierais aquí el año pasado, me encanta esta diapositiva traerla con estas obras que de alguna forma expresan pues una serie de emociones y de sentimientos bastante comunes, como digo, en cualquier persona, en cualquiera de los que estamos aquí, si tenemos que pasar por una situación de enfermedad oncológica. Hablábamos del miedo y de la incertidumbre, ¿no? Si hay alguna palabra que podemos asociar al cáncer, ya no es muerte, afortunadamente, pero sí es miedo, incertidumbre, sobre todo incertidumbre. Incertidumbre desde el momento en el que hay una sospecha, en el que notamos algo, sentimos algo, no sabemos qué puede ser, en el momento en el que ya hay un diagnóstico, pero todavía queda ponerle el apellido, en el momento en el que ya sabemos exactamente nombres y apellidos, pero ahora hay que ver el planteamiento terapéutico, el pronóstico, incertidumbre en cuanto a los efectos de los tratamientos que se nos van a poner y, como digo, incluso después de una remisión, después de que la enfermedad desaparece o esté controlada, pues, ¿qué pasa después, no? Por eso es un sentimiento natural. Todo lo que vamos a ir describiendo tenemos que ser conscientes de que no nos planteamos desde la psicopatología. Nada de esto es depresión, nada de esto es un trastorno desde el punto de vista emocional. Estamos hablando de emociones y de sentimientos que no me canso de decir que son comunes, que son frecuentes y que son universales. La rabia, ¿no? Pues la rabia, muy común. ¿Por qué? Pues porque la rabia se genera siempre que hay frustración. O sea, siempre que las cosas no son como esperábamos, como queríamos, se genera esa reacción de rabia, ¿no? Y también va muy asociado a la sensación de injusticia, ¿no? El por qué yo, el por qué este pequeño, el por qué esta persona mayor. Por lo tanto, la rabia, unida a la sensación de injusticia, unida a la sensación de enfado con quien sea, ¿no? De enfado con los médicos, de enfado con Dios, de enfado conmigo misma, eso enlaza mucho, por ejemplo, con el sentimiento de culpa. Muchas personas llegan a sentir culpa, pues ¿qué he hecho yo mal para que a mí me pase esto? Creo que nos podemos reconocer mucho, ¿no? en sentimientos de este tipo. Culpa en los dos ámbitos, es decir, culpa desde el punto de vista físico, científico, es decir, qué es lo que he hecho, en qué me he equivocado a nivel de salud,
qué es lo que he estado haciendo mal con mi cuerpo, y también culpa a nivel metafísico, a nivel religioso, ¿no? Si soy una buena persona, ¿por qué me castiga el cielo con esta enfermedad? Son planteamientos que, aunque puedan parecernos a veces delirantes, no lo son, son muy comunes, son sentimientos que están muy arraigados. Sentimiento de tristeza, de sensación de pérdida, porque si nos damos cuenta, un proceso oncológico desde el principio es una sucesión de pérdidas, es una sucesión de duelos. Perdemos la salud para empezar, a veces perdemos la actividad laboral, ¿no? Tenemos que ir de baja y dejamos de ir a desayunar con los compañeros, por ejemplo. Algo tan simple, tan banal, se convierte en algo que se echa mucho de menos. Sensación de pérdida, pues, de la propia imagen corporal, ¿no? Hay momentos en que ya tú no te reconoces frente al espejo, ¿no? Por eso es tan importante todo lo que desde otros aspectos de la medicina se hace para ayudarnos a reconocernos de nuevo. Sensación de vergüenza, como decía antes, ¿no? De castigo, de abandono, sentimos a veces abandonados por el... Bueno, a veces por la propia familia, por los amigos, por el propio sistema sanitario, en algunas veces, aunque no sea así, ¿eh? Hablamos de sensaciones subjetivas. Sentimiento de decepción, ligado muchas veces al abandono, soledad, ¿eh? Por mucho que realmente no estemos solos, por mucho que tengamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, muchas veces un sentimiento de soledad que curiosamente se alivia mucho cuando hablamos con otras personas que están pasando por lo mismo que nosotros. Y a lo mejor no los conocemos de nada, a lo mejor somos como llamamos habitualmente compañeros de quimio, ¿no? Muchas veces. En fin, en definitiva, este repaso a esta misma cosa que os contaba el año pasado es para que recordemos que hay una serie de sentimientos naturales, universales y humanos que acompañan en muchas ocasiones, no siempre, cada persona es diferente, pero que acompañan al proceso oncológico sea cual sea. Y por lo tanto, como son sentimientos y preocupaciones, ojo, estar preocupado por mi proceso oncológico no significa que porque yo me preocupe, mi proceso oncológico vaya a ir peor y que yo no me vaya a curar. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de mitos. Ojo, que claro que la actitud es importante para adherirse a los tratamientos, para vivir más felices, por supuesto que el optimismo y la esperanza es importante, pero que lo que nos va a curar son los tratamientos oncológicos. Es decir, que no se nos vaya la cabeza pensando demasiado en otro tipo de argumentos que tampoco están suficientemente demostrados como para que lleguemos a reprimir nuestras preocupaciones y nuestros disgustos y no lo expresemos porque nos creamos que si estamos acariciando un pensamiento negativo es que eso se va a producir. No, eso forma parte del pensamiento mágico y tratamos de ser científicos y de dar una respuesta científica a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando decimos todas estas emociones nos pueden acompañar durante el proceso de diagnóstico, el proceso de tratamiento? Bueno, ¿y qué pasa después? Decimos, vale, ya el proceso está en remisión, esto está estupendamente, el tumor ha desaparecido, estamos haciendo revisiones, todo esto está controlado. Pues que queremos, por eso quiere decir que ya el paciente oncológico está libre de emociones y de sentimientos desagradables. Fijaros que digo desagradables, no digo negativos, porque las emociones no son pilas, no son positivas o negativas. Las emociones son emociones, insisto, universales, humanas y necesarias. Necesarias para superar el propio proceso. Es decir, que si yo tengo una pérdida, necesito sentirme triste y expresar mi tristeza para poder superar esa pérdida. La tristeza es la manera en la que superamos la pérdida. El enfado o la rabia es la manera en la que supero la frustración. Y el miedo, la preocupación, es la manera en la que me enfrento a la incertidumbre. Por lo tanto, es incluso en aquellos momentos en los que supuestamente todo está ya bien, siguen apareciendo otras emociones y otras sensaciones y otras situaciones que pues también pueden preocupar al entorno, por ejemplo, ¿no?
sobre todo, ¿no? Sobre todo, oye, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Cómo que no estás tan contento? ¿Cómo que sigues meditabundo? Pero si te ha dicho el médico que está todo estupendamente, pero no le des más vueltas, pero si eso ya pasó, ¿no? Pero claro, es que el superviviente de cáncer se tiene que seguir enfrentando a una serie de dificultades. La primera de ellas es la espada de Damocles, que llamamos, ¿no? Es decir, ese miedo a la recaída. Ese miedo a la recaída es inevitable, ya hemos pasado por ello y no queremos ni pensar que hubiera que pasar de nuevo por ahí. Y ese miedo a la recaída se manifiesta como pues, mediante una hiperalerta, ¿no? Es decir, cualquier cosa que yo me note en mi cuerpo, voy a relacionarlo con el proceso oncológico. Aunque me pique una pierna, da igual, ¿eh? Esa hiperalerta sí que es verdad que es, es uno de los caballos de batalla con los que tiene que bregar el superviviente, ¿no? de cáncer. El saber que hay una persona que tú conoces de tu pueblo que estaba también estupendamente y ahora te enteras de que después de un tiempo ha habido una recaída, por ejemplo, ¿no? Son cosas que te desestabilizan, son cosas que te afectan, ¿cómo no te van a afectar, ¿no? O, por ejemplo, pues el hecho de que en una de esas revisiones pues haya algún valor que se mueva, ¿no? que de alguna forma cambie, ¿no? Aunque no sea importante, aunque tu propio médico sea el que te tranquilice. A esto no le vamos a dar más valor, vamos a vigilarlo y ya está, pero claro, estamos en hiperalerta. Por eso digo que ese miedo a la recaída, pues sin lugar a dudas, es uno de esos caballos de batalla, de esas situaciones con las que tiene que bregar el superviviente oncológico. Por eso tenemos que seguir apoyando a este paciente, a esta persona que aunque esté libre de enfermedad, pero sigue teniendo un impacto en su mundo emocional de esa situación que le ha tocado vivir. Otra de las situaciones del superviviente a las que se tiene que enfrentar, lo apuntaba antes, esa demanda por parte del entorno de que, bueno, tú ya vida normal, tú ya vuelta al trabajo, tú ya en tu casa, tú ya tus relaciones personales como si no hubiera, aquí no ha pasado nada, ¿no? Y eso no es tan sencillo, A veces, no sé si os suena, pero a veces cuando una persona es diagnosticada de cáncer y tiene un papel o tiene un rol o tiene un carácter protector, suele ser, no sé si os suenan frases como, ¿cómo puede ser que yo durante la enfermedad he estado fuerte, he tirado del carro, he protegido, no he llorado para que no me viera mi familia y justamente ahora que ya ha pasado todo, justamente ahora que hay buenas noticias, y ahora es cuando yo estoy viviendo esas emociones, esos sentimientos que no me he permitido, ¿no? O que no me he permitido. Muchas veces el espíritu de lucha, el síndrome del héroe, es algo que nos nace, ¿no? Tampoco hacemos nada de particular, hay una revolución ahí que hace que nuestro cerebro afronte situaciones difíciles como que no hace nada. Pero ¿qué pasa en estos procesos largos? Porque hablamos de procesos de muchos meses, en muchos casos años incluso. Con lo cual hay un desgaste. Y ese espíritu de lucha, ese síndrome del héroe, pues también se desgasta. Y justamente cuando ya supuestamente ha pasado el peligro, ahí es cuando aparecen las reacciones emocionales de tristeza, de llanto, de angustia a veces. Todo eso hay que saberlo, para que no presionemos al paciente por muy buenos resultados que se estén dando, no le presionemos para que ya automáticamente se sienta como si aquí no hubiera pasado nada, porque aquí han pasado y muchas cosas. Y en tercer lugar, otra de las dificultades a las que se tiene que enfrentar el superviviente y que a menudo acaba teniendo un desgaste en lo emocional, pues es las propias secuelas físicas, ¿no? Por eso es muy importante lo que estaba hablando antes la doctora Jiménez, sobre aquellas cosas que se pueden recuperar a nivel médico, recuperarlas a nivel médico, ¿no? Y si se quiere hacer, ¿no? Porque hay una serie de secuelas que a veces pues, son más complicadas de resolver, pero para las cuales estamos ahí todos los profesionales. Porque claro, la medicina, la oncología ya se está ocupando de aumentar, y no poco, la supervivencia del paciente oncológico. Ahora también, ¿qué es lo que nos interesa, por lo tanto? Mejorar la calidad de vida, porque estamos hablando ya de muchos años por delante. Y por eso es tan importante que tengamos en cuenta a ese paciente que ya está en remisión, que ya está libre de enfermedad, pero que no por eso está exento de sufrimiento emocional. En el cáncer ginecológico, además, yo solamente voy a comentar dos aspectos en los cuales puede haber
un impacto, ¿no?, posterior, en una consecuencia, digamos, o una secuela. Una de ellas, en algunos casos, la imposibilidad de la maternidad, por la cirugía, por la propia enfermedad, y luego pues un impacto también en la sexualidad, lógicamente, en las relaciones sexuales, por los efectos de los tratamientos y de la enfermedad. Simplemente con respecto a la maternidad, lo que quiero deciros es que esta imposibilidad de ser madre desde un punto de vista biológico, en algunos de los casos, nosotros lo abordamos, nosotros me refiero a los psicólogos, lo abordamos desde la teoría de duelo. Es decir, no deja de ser una pérdida, aunque no sea una pérdida de algo que tengo y lo he perdido, sino es la pérdida de algo que no voy a tener. En definitiva, sigue siendo una pérdida. En el proceso de duelo, tal y como entendemos esa pérdida, es efectivamente un proceso. Por lo tanto, como en todo proceso, ¿qué es lo que indicamos? Pues permitir los tiempos y permitir las tareas. Y esto es muy importante, porque a menudo, cuando tenemos un ser querido que lo está pasando mal, pues porque está en esta situación, todo nuestro primer interés es sacar a esa persona del dolor lo antes posible, sacarlo cuanto antes de su pena. No vaya a ser que ahora entre en una depresión, ¿no? Ese miedo a la depresión que muchas veces tenemos, a veces desproporcionada. Y entonces no dejamos que esa persona exprese su dolor, sino que enseguida pues empezamos a darle, bueno, pues las ventajas que puede tener, otras soluciones que puede haber, pero quizás no está mal, pero quizás lo hacemos demasiado pronto. Y hay que permitir ese proceso, hay que permitir ese tiempo de duelo, porque como os decía antes, el dolor, la pena, las lágrimas, es la manera en la que superamos las pérdidas. Otra cosa importantísima es la legitimación, es decir, dar permiso, validar esa pena que se está sintiendo. Fijaros, muchas veces no lo validamos porque decimos, pero lo importante es que vivas, pero lo importante es que te has curado, pero tú no pienses en que no vas a poder tener un bebé, tú piensas que a otras personas no lo han superado y tendrías que estar dando gracias a Dios, por ejemplo, a la vida, o a los médicos. Evidentemente, claro que hay que dar gracias y que ser agradecido, pero no podemos olvidar lo que os vengo diciendo, ¿no? Es decir, no podemos olvidar que ese sentimiento de pérdida la persona lo tiene que poder expresar y expresarlo sin culpa y el tiempo que necesite, porque es un proceso. Después llegará un momento en que efectivamente esa persona llegará a las mismas conclusiones y llegará a aceptarlo. Porque la buena noticia es que los seres humanos, digamos que, por decirlo de alguna forma, estamos diseñados, por decirlo de alguna forma, para superar las pérdidas. A no ser que nos saboteemos, que nos autosaboteemos, a no ser que haya alguna psicopatología previa importante, estamos preparados para superar lo que nos echen. Y lo haremos de forma natural. No hay que hacer nada especial, del mismo modo que un ser humano está diseñado para caminar, ponerse de pie y empezar a caminar en torno al año, 14 o 15 meses. Lo va a hacer, a no ser que le amarremos los pies y las manos, lo va a hacer mientras tenga la oportunidad, porque es un diseño, por decirlo de alguna forma, y a nivel emocional ocurre igual. Superamos las pérdidas, igual que se nos cicatrizan las heridas cuando nos hacemos un corte, a no ser que tengamos una patología, tú te haces un corte, límpialo para que no se infecte, pero se va a cicatrizar solo. No necesitas un cicatrizante en general, como norma, ¿no? Para una herida, para que cicatrice. Ya nuestro cerebro ya pone en marcha todo lo que necesitamos para esa sanación. Pues a nivel emocional igual. Pero claro, es importante no sabotear esa necesidad de expresión. Pero sí que es importante, como digo con el ejemplo de la cicatrización, no cerrar en falso, permitir que salga esa sangre, esa pus, esa suciedad y evitar las frases hechas, ¿no? Esas racionalizaciones sobre, bueno, no te preocupes, verás cómo al final te alegras, porque bueno, eso también tiene sus ventajas, puedes hacer tal cosa, puedes hacer tal otra. Tenemos que entender que desde el punto de vista del apoyo del entorno y de la propia autoayuda, pues es muy importante darse permiso a pasar ese proceso para finalmente, realmente, acabar afrontando y superando esa pérdida y conectándose de nuevo con la vida, con las posibilidades que la vida nos ofrece para realmente satisfacer nuestras necesidades emocionales y nuestros valores que están lógicamente detrás.
os digo, como en todos los aspectos, ¿no? Igual en esta consecuencia de los procesos oncológicos, qué importante es acoger, validar, permitir y acompañar, no confrontar. Y hay una frase, hay una expresión que estamos usando ahora mucho en psicología que me gusta, que es la dictadura del optimismo. Ojo con la dictadura del optimismo. Y no estoy por supuesto, el optimismo es una fantástica habilidad de inteligencia emocional, ¿eh? El optimismo inteligente es fundamental para enfrentarse a la vida, es una buena herramienta, pero a veces el optimismo se vuelve dictador y no permite espacio para la expresión y el planteamiento de nuestras preocupaciones más profundas. Y si no lo permite, todo lo que reprimimos acaba saliendo de alguna manera, aunque sean sueños, ¿no? Como ya decían los psicoanalistas. Y también, aparte de esa situación que hablamos, de la dificultad o de la imposibilidad para la maternidad biológica, evidentemente muchos de los procesos oncológicos, cáncer ginecológico, van a tener una afectación a la sexualidad, en la sexualidad, por los aspectos físicos puramente derivados de los tratamientos y de la cirugía, pero luego también por los aspectos emocionales, porque pueden surgir sentimientos de desvalorización, de sentirse menos válida, menos atractiva, menos deseable, etc. Ese miedo al rechazo, incluso la propia falta de deseo, dolor. ¿Cómo deberíamos abordar estas dificultades con las que nos podríamos enfrentar? Por supuesto, el consejo médico en primer lugar, por lo que hablábamos antes, ¿no? Todo aquello que tenga solución y arreglo desde el punto de vista médico es que son los primeros que tienen que hablar. Pero luego no solamente eso, sino otros aspectos ya más psicológicos, que simplemente voy a pasar por encima para ir terminando, como es la comunicación, en el caso de tener pareja con tu pareja, la comunicación, es decir, hacer explícito lo implícito, no dar por sabido nada, ¿no? Evitar lo que llamamos el error del adivino. Es decir, yo me imagino que lo que a ella le pasa es que no quiere que yo la toque porque... No imaginemos. Vamos a preguntar, vamos a hablar, vamos a fomentar la comunicación, porque muchas veces se produce pues ese error del adivino. Yo creo, el otro cree y al final nadie habla y no se expresa lo que realmente se siente y lo que realmente nos puede servir para mejorar en la propia relación. Y en ese sentido, muchas veces es necesaria una reeducación afectiva y sexual, ¿no? Porque va unido lo uno con lo otro. La corporeidad versus la genitalidad, es decir, considerar todo el cuerpo humano como un órgano erógeno, como algo que nos acerca al otro y que nos va a permitir disfrutar de la otra persona. Reforzar la autoestima en la pareja, cuidarse y darse caricias no solo físicas, sino psicológicas, que son muy importantes. Reconocerse el uno al otro, reconocerse el esfuerzo que durante la enfermedad hace la otra persona, que muchas veces nos olvidamos de ese reconocimiento, nos olvidamos de dar las gracias, porque lo damos por sabido, ¿no? Muchas veces yo pregunto en consulta, ¿le has hecho ya un reconocimiento a tu pareja de todos estos meses? No, pero él lo sabe, que yo le agradezco que esté a mi lado y que me acompañe. Bueno, hay cosas que hay que hacerlas un poquito más evidentes. Darse tiempo para reforzar las relaciones, tiempo para disfrutar de la propia relación en otros contextos, distintos al de la casa, distintos al del hospital, que no nos recuerde a nada, ¿no? O sea, buscar espacios, buscar lugares que no estén contaminados por esos recuerdos, esos malos recuerdos que muchas veces nos traen nuestra propia casa incluso, ¿no? A veces nuestro propio dormitorio ya se ha convertido en un sitio asociado a no dormir, a pasarlo mal, a vómito. Entonces, a veces hacer cambios físicos que nos ayuden pues a reestructurar también a nivel cognitivo lo que es mi vida personal, mi vida familiar, mi vida de pareja. Y a veces, pues también puede ser interesante acudir a terapia de pareja o a terapia sexual más en concreto, porque nos va a permitir indagar problemas previos. Es decir, hay veces que no podemos achacarlo todo al cáncer o a los tratamientos. Es que a veces indagamos un poquito y vemos que hay una relación que ya hacía aguas de antes, que tampoco la relación antes era tan satisfactoria. Entonces, a veces, llevar a cabo una terapia
de pareja, una terapia donde se pueda poner en ese triángulo que crea el terapeuta con la pareja, pues se puedan poner en palabras a los sentimientos, a las emociones, se puedan de alguna manera organizar la escucha, favorecer la escucha activa, favorecer el poner el foco en algo que alguien ha dicho y que el otro no ha escuchado, no ha querido escuchar, para que lo repita, para que lo oiga. Es decir, la terapia de pareja tiene una serie de técnicas y de mecanismos propios que ayudan en gran medida a que muchas de estas dificultades o de este impacto que la enfermedad ha producido en la relación de pareja, que ha acabado por quemar la relación, pues que se pueda retomar y en muchos casos pueda ser incluso mejor de lo que era anteriormente. Y para terminar un poco diciendo que, igual que también cierro, como cerré el año pasado, si os acordáis, que el cáncer y su superación puede ser incluso un punto de inflexión para el crecimiento personal. Todo lo que nos mata engorda, ¿no? Y aunque todo no vuelva a ser como antes, sí que es verdad que tendremos que hacer algunos ajustes en la comunicación, en la escala de valores y en la gestión del miedo para que podamos estar, quizás no como antes, pero quizás incluso mejor en algunos momentos. Terminaría con un proverbio, que es el que pide fuerza para cambiar lo que puedes cambiar, entereza para aceptar lo que no puedes cambiar y sabiduría para conocer la diferencia entre ambos. Y bueno, concluir pues diciendo que evidentemente la Asociación Española contra el Cáncer sigue aportando o intentando aportar apoyo emocional. Ya me termina por cargar esto. Apoyo emocional también después de la enfermedad en los supervivientes, pues por todas estas cosas que de alguna manera nos han permitido acercarnos a esa situación posterior a la enfermedad. Muchas gracias y bueno, y deciros que efectivamente aquí en Coria del Río tenemos, la Asociación Española contra el Cáncer pues tiene este servicio de atención psicológica, en este caso concreto soy yo la persona, la psicóloga que acude a Coria y lo hago generalmente una vez al mes, a veces dos si vemos que es necesario y bueno, que a través de la Junta Local pues podéis tener más información sobre la manera de acceder a este servicio. Muchas gracias.